¿Y si ese poder, al que tantos temían y obedecían sin cuestionar, fuera solo un eco desgastado de discursos antiguos? Imagina por un momento que los cimientos de la autoridad extranjera en África fueran tan frágiles como una muralla erosionada por la lluvia. ¿Qué pasaría si ese poder no fuera más que un espejismo mantenido por el miedo y la costumbre? Esa es la pregunta que resuena hoy en cada rincón del continente africano. Hoy, en África, la voz dominante ya no es la de un presidente extranjero que dicta órdenes desde un despacho lejano. Ni siquiera es la de un país aislado actuando como tutor. Es la fuerza incontenible de un continente que despierta. Un continente que, tras siglos de silencio impuesto, decide hablar con su propio tono, sin intermediarios ni tutores. Para entender la magnitud de este cambio, basta recordar escenas recientes. En el año 2023, miles de personas salieron a las calles en Bamako, la capital de Malí, ondeando banderas nacionales y coreando consignas de soberanía. En Burkina Faso, la juventud llenó plazas y avenidas, exigiendo el fin de la injerencia extranjera. En Senegal, grupos de estudiantes organizaron foros para debatir sobre el futuro del país, sin la sombra de París. La influencia francesa, encarnada hoy por Emmanuel Macron, se ha desvanecido porque nunca estuvo cimentada en el respeto mutuo. Era un poder sostenido por el miedo y la manipulación, no por la confianza. Francia hablaba de cooperación, pero tras cada palabra se escondían amenazas, presiones diplomáticas y promesas con doble filo. Durante más de 6 décadas, la sombra de ese poder se proyectó sobre el futuro africano. El temor era la herramienta predilecta, advertencias veladas y recordatorios constantes de quién manejaba los hilos. En los años 60, tras la independencia formal de muchos países africanos, Francia mantuvo bases militares en Costa de Marfil, Gabón y Chad. Cada vez que un líder africano intentaba apartarse del guión dictado desde París, llegaban las advertencias. Recuerda lo que pasó en Guinea. En 1958, Guinea, liderada por Sékou Touré, votó por la independencia total, y Francia respondió llevándose hasta los cables de las oficinas de gobierno. Pero ahora, ese miedo ha desaparecido. Los pueblos africanos han comprendido que el verdadero temor solo era una sombra, un truco para mantenerlos encadenados a una historia que no escribieron ellos. En Burkina Faso, por ejemplo, el movimiento de jóvenes conocido como Balai Citoyen desafió abiertamente a las autoridades y a sus protectores extranjeros, mostrando que la determinación popular puede derribar cualquier régimen impuesto. África ha roto sus cadenas invisibles. Ya no acepta definiciones ajenas. El vacío que deja la retirada francesa ya no asusta. En ese espacio, África redescubre su dignidad y su derecho incuestionable a decidir. No hay nostalgia por la tutela perdida, ni dependencia de una mano que solo daba para seguir controlando. Solo queda la determinación de no volver jamás al pasado impuesto. Lo que se desploma no es solamente un pacto diplomático. Es la caída de un sistema entero de privilegios coloniales, cuidadosamente disfrazados de ayuda. Pensemos, por ejemplo, en el franco CFA, moneda utilizada en 14 países africanos y controlada por el Tesoro francés durante décadas. Este sistema financiero, presentado como garantía de estabilidad, fue en realidad un mecanismo de control económico. Solo recientemente, países como Benín y Senegal han comenzado a cuestionar y replantear su relación con esta moneda. Y lo más revolucionario es que este cambio no lo dirige un solo líder, sino millones de voces africanas que, al unísono, gritan «basta» y exigen respeto. En las redes sociales, hashtags como #WeFreeAfrica y #NoMoreFrancafrique se han convertido en estandartes digitales de esta revolución silenciosa y persistente. Ignorar esta revolución es quedar atrapado en la telaraña de la dependencia y el autoengaño. Pero quien abra los ojos y asuma la nueva realidad, será dueño absoluto de su destino y del legado que dejará a sus hijos y nietos. Es como aquel momento crucial en la historia de la India, cuando Gandhi lideró la Marcha de la Sal, un acto simbólico que rompió la ilusión del dominio británico.
África vive hoy su propio despertar. Sin embargo, queda una pregunta crucial. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué mantiene vivas las viejas fantasías de poder que se resisten a morir? ¿Por qué, a pesar de tantos avances, aún resuenan ecos de tutela y dependencia? Para entender el presente, hay que descifrar las raíces profundas de la dominación francesa en África. Solo así podremos ver cómo se desmonta, pieza por pieza, ese viejo edificio de poder. Pensemos en la historia de Argelia, cuya independencia fue precedida por una brutal guerra que duró casi 8 años. Las heridas de ese conflicto, y la forma en que Francia intentó mantener su autoridad, ilustran bien la tenacidad de los sistemas coloniales. Durante décadas, nos vendieron la idea de que África era un territorio sin rumbo, necesitado siempre de tutela externa. En los libros escolares de Francia, África solía aparecer como un espacio exótico, salvaje y carente de civilización. En realidad, civilizaciones como la de Tombuctú, en Malí, fueron centros de conocimiento y comercio siglos antes del colonialismo europeo. Se pintó el continente como un espacio vacío, un laboratorio de ensayo para las potencias, donde el control ajeno parecía natural e inevitable. En la Conferencia de Berlín de 1884, las potencias europeas dividieron África como si fuera una torta, sin consultar a sus habitantes ni respetar sus culturas. Ese reparto arbitrario sentó las bases para décadas de dominación. Detrás de esa imagen se ocultaba una maquinaria precisa, alimentada por intereses extranjeros. Francia, en particular, no construyó su influencia de un día para otro. Fue un castillo de cartas erigido poco a poco. Cada alianza, cada tratado, era una jugada calculada para fortalecer su dominio, casi siempre a costa del bienestar africano. Por ejemplo, en Costa de Marfil, Francia firmó acuerdos para explotar el cacao y el café, asegurando que las ganancias principales terminaran en París. Las promesas de ayuda llegaban envueltas en condiciones. Bajo el disfraz de la cooperación, cada acuerdo añadía una cadena invisible. La diplomacia se volvió paternalista, presentando la dominación como consejo amistoso y el control como un favor. Durante la crisis de Costa de Marfil en 2011, Francia intervino militarmente bajo la bandera de la protección y la estabilidad, pero en realidad buscaba preservar sus propios intereses estratégicos. El sistema colonial, que luego mutó en neocolonialismo, se sostuvo sobre 3 pilares. El primero fue el miedo, implantado a través de represalias ejemplares. El segundo, la dependencia, fomentada por préstamos, acuerdos injustos y el control de los recursos más valiosos. El tercero, la mentira, sostenida por discursos de fraternidad que solo perpetuaban la desigualdad y el sometimiento. Por ejemplo, la Operación Serval en Malí, lanzada en 2013 por Francia, fue presentada como una ayuda para combatir el terrorismo. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que el verdadero objetivo era proteger las inversiones francesas en uranio y otros minerales estratégicos. La narrativa oficial escondía una realidad mucho más compleja. Sin embargo, hoy sopla un viento nuevo en África. La juventud, con una conciencia despierta, empieza a derribar ese castillo de cartas. Ya no aceptan relatos de tutela ni disfraces de ayuda interesada. Ahora, la sociedad africana observa, cuestiona y exige respuestas concretas. En Ghana, por ejemplo, el presidente Nana Akufo-Addo ha abogado públicamente por una política de Ghana Beyond Aid, invitando a otros países africanos a seguir un camino de autosuficiencia. En Nigeria, movimientos sociales como End SARS han mostrado la capacidad de la juventud para organizarse y exigir cambios reales. Ignorar cómo funcionó esta maquinaria de control solo perpetúa la sumisión y limita la verdadera soberanía. Es un peligro para la libertad colectiva. Quien no reconoce las cadenas, sigue caminando con ellas. La historia de Haití es aleccionadora. Tras su independencia, Francia exigió a Haití una indemnización que endeudó al país durante generaciones, mostrando cómo la opresión puede adaptarse y perpetuarse con nuevos rostros. Pero, ¿qué sucede cuando la población empieza a mirar más allá de las máscaras y los disfraces?
¿Qué ocurre cuando se atreven a exigir su derecho a escribir su propia historia? La reacción de Francia y el sistema internacional ante este despertar africano no se hizo esperar. Lo que sigue es una confrontación de fuerzas, intereses y voluntades. La presión no solo viene de París. Organismos internacionales, corporaciones multinacionales y otros estados buscan mantener su influencia, a veces bajo el disfraz de ayuda humanitaria o desarrollo sostenible. ¿Qué ocurre cuando un pueblo humillado deja de temer a su opresor? El miedo, ese pegamento invisible, se desvanece, y con él, la autoridad que mantenía el control solo mediante la amenaza. Es lo que vive hoy África frente al sistema francés. Las estructuras que parecían inamovibles muestran grietas profundas, porque el terror ya no ata a nadie con su dominador. La autoridad francesa, encarnada durante décadas por gobiernos de París y personificada hoy por Emmanuel Macron, ya no se sostiene. Ninguna amenaza económica, presión diplomática, advertencia política, ni despliegue militar logra doblegar la voluntad de un continente que decidió caminar erguido. Los intentos de intimidación rebotan. Los discursos vacíos solo confirman el derrumbe de su control. Durante más de medio siglo, nos vendieron la narrativa de la ayuda, la cooperación y la solidaridad como el motor del vínculo entre África y Francia. Pero hoy, el pueblo africano desenmascara esas palabras. Ya no hay lugar para las ilusiones. Detrás de la supuesta generosidad se ocultaban intereses, manipulación y dependencia. El relato de la salvación resultó ser una mentira, y el pueblo africano ahora denuncia, apunta y no olvida. La ruptura no es solo política. Es una grieta cultural, un quiebre simbólico, una emancipación psicológica y, sobre todo, un despertar generacional. Los jóvenes africanos ya no se ven reflejados en el espejo que ofrece el antiguo opresor. Por fin, se reconocen como protagonistas de su propia historia, no como extras en el relato de otros. Veamos un ejemplo concreto. En Ruanda, tras el genocidio de 1994, el país decidió reconstruirse sin depender de la ayuda condicionada de antiguas potencias coloniales. El modelo de desarrollo ruandés, enfocado en la autosuficiencia y la reconciliación, se ha convertido en referente para otros países africanos. Buscar la aprobación externa, esperar el visto bueno de quienes nos oprimieron, equivale a renunciar para siempre a nuestra voz y a la posibilidad de escribir nuestro propio futuro. Es quedar atrapados en un ciclo de estancamiento, donde el verdadero desarrollo y la dignidad serán siempre promesas lejanas. La ruptura, entonces, es total. Lo que está en juego no es solo el destino político de un país ni la economía de un continente. Está en juego el derecho a decidir, a soñar, a ser respetados como pueblos libres. En esta encrucijada, solo hay un camino adelante: rechazar la tutela y abrazar la soberanía. El sistema impuesto se desploma, y nada ni nadie podrá revertir este despertar colectivo. El pueblo africano ha dejado claro que ya no necesita permiso para existir ni aprobación para avanzar. La vieja autoridad tiembla porque se ha quedado sin suelo bajo los pies. Pero la pregunta clave permanece: ¿qué precio tendrá este despertar? El viejo orden no se retira sin pelear, y el futuro aún es incierto. La historia nos muestra que los procesos de emancipación siempre han traído consigo desafíos y sacrificios. En Vietnam, la retirada de Francia tras la Guerra de Independencia dejó un país devastado, pero con un pueblo decidido a reconstruirlo a su manera. Cuando las cadenas finalmente se rompen, el miedo que durante tanto tiempo paralizó a millones se disuelve. En su lugar aparece un vértigo desconocido: la libertad, inmensa y desafiante. Ese abismo, que antes parecía amenaza, ahora se revela como un horizonte donde África puede extender sus alas sin esperar permiso de nadie. El continente africano ya no necesita la mirada aprobatoria de París, Londres o cualquier otra capital distante. Hoy, la dignidad se decide en Dakar, en Bamako, en Ouagadougou y en cada rincón donde la historia ha sido escrita con sacrificio y esperanza. Tras la retirada de Francia,
No queda un vacío que deba llenarse con tutores extranjeros, sino un espacio de autodefinición. La dignidad, tantas veces pisoteada por siglos de colonialismo, emerge sólida como la base para reconstruir sociedades libres. El vacío no es ausencia, es oportunidad irrepetible. Surge una generación que no quiere heredar ni miedo ni odio, sino la oportunidad de ser dueña de su destino. Jóvenes que miran atrás con lucidez y adelante con valentía, dispuestos a escribir un relato propio, sin tutelas ni intermediarios que dicten su valor. Para Francia, la pérdida de su privilegio colonial es más que un golpe simbólico. Es un reequilibrio tangible, tanto material como moral, en el escenario del mundo. Lo que antes fue control, ahora es resistencia. Lo que fue explotación, hoy se transforma en negociación entre iguales. El eco de este cambio sacude estructuras en los 5 continentes. Pero la mayor amenaza no desaparece con la antigua dominación. El riesgo está en la desunión y en los espejismos de progreso que pueden disfrazar nuevas dependencias. Cuando el sueño colectivo se fragmenta, surgen lazos invisibles, llámense inversión, cooperación o ayuda, que pueden atrapar y silenciar de nuevo a los pueblos. La pregunta crucial es, ¿cómo asegurarse de que la independencia conquistada no sea solo una ilusión? ¿Cómo blindar el futuro contra intereses que se ocultan bajo nuevas máscaras, contra relatos ajenos que buscan volver a definir el presente? La clave está en la unión y en la conciencia de una historia compartida. Solo una África que se reconoce a sí misma, con sus contradicciones y su riqueza interna, podrá resistir los intentos de restaurar el dominio con formas más sutiles. El vértigo de la libertad exige coraje para avanzar y claridad para no caer en trampas renovadas. Pero la historia aún no termina. El futuro de África depende de las decisiones que se tomen ahora. Lo que viene marcará el pulso de una nueva era. La auténtica libertad comienza el día en que dejas de pedir permiso para existir. No es suficiente romper las cadenas. El verdadero desafío es alejarlas para siempre y mantener la soberanía conquistada. África ahora enfrenta la tarea vital de no permitir jamás que otros decidan su rumbo ni dicten sus sueños. El primer paso es identificar y rechazar cualquier forma de tutela o paternalismo, venga de donde venga. No importa si las promesas llegan disfrazadas de ayuda, consejo o cooperación. Si buscan controlar, deben ser cuestionadas y, si es necesario, enfrentadas con determinación. La dignidad no se negocia, y cada pueblo africano debe protegerse de que ningún actor, antiguo o nuevo, vuelva a ocupar el lugar del opresor. Invertir en educación es apostar por la verdadera emancipación. Una sociedad informada y culta es una sociedad difícil de manipular. Es momento de priorizar la autodefinición, descubrir y reafirmar qué significa ser africano, sin filtros ni espejos ajenos. Fortalecer la unión entre los pueblos es clave, porque juntos, el continente es indestructible. África debe contar su historia con su propia voz. Es urgente crear narrativas propias, forjar símbolos nacidos desde el corazón de las comunidades y evitar repetir relatos impuestos desde fuera. Cuando un pueblo narra su pasado y sueña su futuro sin intermediarios, recupera poder real y construye identidad. No se puede bajar la guardia. La vigilancia sobre los nuevos actores externos es imprescindible, porque aunque cambien las formas, el riesgo persiste. Aprender del pasado significa no permitir que el sacrificio de generaciones se diluya por ingenuidad ni repetir antiguos errores con rostros renovados. Si África cae en este momento, el precio será ver cómo el esfuerzo y la esperanza de quienes lucharon antes se desvanece en una sumisión renovada, invisible pero peligrosa. Por eso, cada día importa. Cada decisión cuenta. La emancipación total exige disciplina, memoria y unidad, porque el futuro está en juego. El continente se encuentra en una encrucijada histórica. Lo que viene después determinará el valor de la libertad conquistada y marcará el destino de generaciones. Un continente que despierta y se pone de pie no conoce marcha atrás. Hoy,
África avanza. Y la página que sigue depende de tu decisión. Por primera vez en muchas décadas, el futuro africano ya no pertenece a potencias extranjeras ni a sus discursos disfrazados de promesas. La autoridad de Francia, y de quienes la precedieron, se ha desmoronado. Ya no hay guías ajenos ni recetas prestadas. El destino está en manos de quienes se atreven a imaginarlo verdaderamente libre. El sistema que dictó las reglas durante tanto tiempo ha caído. El vacío que deja no es una amenaza, sino una oportunidad radical. Exige acción consciente y voluntad para no ceder el espacio a quienes siempre buscaron controlar desde fuera. La historia observa, atenta, a quienes hoy deciden rechazar el silencio. Porque callar o inmovilizarse es permitir que regrese la voz de quienes ya no tienen legitimidad, de quienes durante generaciones impusieron miedo, dependencia y engaño sobre millones de africanos. Este momento es nuestro. Nadie necesita esperar un permiso, ni buscar validación en capitales lejanas. La dignidad no se otorga, se conquista y se defiende. Cada acto que rechaza la costumbre de mirar hacia afuera para encontrar respuestas es una victoria sobre el pasado. No se trata solo de cambiar actores o banderas. Se trata de transformar el significado de ser africano, de ser soberano, de ser narrador de la propia historia. El mundo observa este despertar y reconoce que lo que se conquista hoy no será cedido fácilmente. Escucha. Cada paso, cada palabra, cada decisión suma una línea más en la nueva narrativa del continente. Ser protagonista es el deber de esta generación, no un privilegio. Solo así se niega el retorno a quienes perdieron todo derecho a decidir sobre África. Que nadie te diga que tu voz no cuenta. Que nadie te convenza de que soñar con una África libre es demasiado ambicioso. El peligro no está en romper con el pasado, sino en ceder el relato por miedo, costumbre o comodidad. El porvenir es incierto, pero nunca antes fue tan abierto. Esa posibilidad es el mayor poder de tu tiempo. La responsabilidad de redefinir la historia es ahora, y será el legado que recordarán quienes vengan después. Para cerrar este capítulo y mirar hacia adelante, es fundamental traducir estos principios en acciones concretas. Aquí te propongo algunas rutas prácticas, extraídas tanto de la experiencia africana como de otras luchas por la emancipación. Primero, fortalecer la educación crítica. Debemos cuestionar los manuales importados y escribir libros de texto que celebren la historia de África, sus héroes y sus logros. Por ejemplo, en Sudáfrica, tras el apartheid, se revisaron los currículos escolares para incluir las voces de los pueblos originarios y las luchas contra la opresión. Algo similar puede y debe hacerse en todo el continente. Segundo, impulsar la integración continental. La Unión Africana, fundada en el año 2002, es un paso importante, pero necesita mayor colaboración económica, política y cultural. Aprender del ejemplo de la Unión Europea, que surgió tras 2 guerras devastadoras, puede inspirar a África a construir puentes internos, promover el comercio y la movilidad, y proteger sus intereses comunes frente al exterior. Tercero, crear espacios de diálogo intergeneracional. Los jóvenes deben escuchar la experiencia de los mayores y, a su vez, aportar su energía y creatividad. En Ghana, las Palaver Houses han servido por siglos como lugares de encuentro para resolver disputas y tomar decisiones colectivas. Revalorizar estos espacios fortalecerá la democracia participativa. Cuarto, promover la economía local y el consumo de productos africanos. Países como Etiopía han impulsado marcas nacionales de café y textiles, generando empleo y orgullo local. El empoderamiento económico es inseparable de la soberanía política. Quinto, establecer mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas para los gobiernos. La transparencia y la participación ciudadana son antídotos frente a la corrupción y las nuevas formas de dependencia. Organizaciones como Budget, en Nigeria, que monitorean el uso de fondos públicos, son ejemplos de iniciativas que pueden replicarse y adaptarse en toda África. Sexto, reforzar la diplomacia panafricana.
En vez de negociar solo con potencias externas, los países africanos pueden formar bloques para defender intereses comunes. Así lo hace el Mercosur en Sudamérica y la ASEAN en el sudeste asiático. La fuerza de la unión multiplica la capacidad de negociación. Séptimo, invertir en ciencia, tecnología e innovación propia. En Kenia, la plataforma de pagos móviles M-Pesa revolucionó la economía local y demostró que la creatividad africana puede liderar el desarrollo global. Cada país debe apostar por adaptar la tecnología a sus realidades y necesidades. Octavo, proteger y revitalizar las lenguas y culturas africanas. En Tanzania, el uso oficial del Swahili ha servido para unificar a un país diverso. La cultura es la raíz de la libertad. Valorarla es blindar la identidad frente a la colonización mental. Noveno, fomentar alianzas entre la diáspora africana y el continente. Las comunidades afrodescendientes en Brasil, Estados Unidos y el Caribe han sido fuente de apoyo, ideas y recursos. Establecer puentes sólidos potenciará el desarrollo y la autoestima colectiva. Décimo, no olvidar la historia. La memoria de las luchas, sacrificios y victorias debe transmitirse de generación en generación. Cada aniversario de la independencia, cada celebración de líderes como Patrice Lumumba o Thomas Sankara, es una oportunidad para educar, inspirar y fortalecer el compromiso con la libertad. Si África logra implementar estos pasos, garantizará que la independencia no sea solo un momento, sino un proceso continuo e irreversible. El desafío es grande, pero la recompensa, la dignidad y la soberanía auténticas, vale cada esfuerzo. Así, llegamos al cierre de este viaje. El eco de los viejos discursos, antes temido y obedecido, se desvanece ante el rugido de un continente que ya no acepta cadenas. El futuro africano, por fin, será escrito por manos africanas, con tinta de esperanza y páginas de dignidad. No habrá más tutores, más máscaras, ni más relatos prestados. Solo la verdad de un pueblo que, al despertar, entiende que su destino es tan vasto como el propio horizonte. Ahora, el poder reside en cada uno de nosotros. La pregunta ya no es si África puede ser libre, sino cómo cada generación elegirá defender y ampliar esa libertad. Porque la historia no termina. Se renueva con cada acto de valentía, con cada decisión consciente, con cada sueño que rechaza la resignación. Que este nuevo capítulo sea recordado no solo por las cadenas rotas, sino por la sabiduría y la creatividad de quienes se atrevieron a construir algo diferente. El mundo observa, pero solo África puede escribir la última palabra.